Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jesús Alejandro Claudio Guiñaga. Soy de séptimo semestre de medicina de la Universidad de Guanajuato y hoy vamos a hablar de sistema nervioso autónomo. Estos son básicamente los contenidos que vamos a estar abordando a lo largo de esta clase, donde vamos a ver la introducción y algunos conceptos clave, cómo es que se organiza el sistema nervioso autónomo, qué son los plexos y los ganglios autónomos, cuáles son los transmisores implicados en este sistema nervioso, también algo que se conoce como sistema nervioso entérico, cuáles son las funciones y algunos ejemplos de inervaciones autónomas para que entiendan pues cómo es que funciona todo esto que les voy a estar platicando. Entonces, empezando por la introducción, como tal, el sistema nervioso autónomo es una parte de las muchas divisiones que se puede hacer del sistema nervioso en general, porque pues ya sabrán que se divide, por ejemplo, en central y periférico, y hay otra división que es dependiendo de las funciones que se ejercen, ya sea de manera voluntaria, como el sistema somático, o de manera involuntaria, como el autónomo, que es en este caso del que vamos a hablar. Entonces, esta parte del sistema nervioso va a controlar las funciones de algunos órganos y tejidos como el músculo cardíaco, el músculo liso de algunos elementos del cuerpo y las glándulas exócrinas. Aquí tenemos un esquema de más o menos cómo es que está distribuido el sistema nervioso autónomo no está en todo el cuerpo, sino solamente en ciertas partes, como se menciona en este diagrama, y vamos a estarlo viendo a lo largo de diferentes ejemplos que vamos a estar estudiando. Entonces, algunos otros conceptos clave importantes que seguramente ya habrán escuchado en algunos otros temas de neuro es las neuronas aferentes, las eferentes y las conectoras. Las aferentes, la forma en la que ustedes lo pueden distinguir o que al menos a mí me sirvió para poderlo entender y comprender es que las aferencias van desde afuera hacia adentro. O sea, afuera puede ser ya sea la piel, el estómago, la vejiga o así, hacia adentro, que en este caso, con decir adentro nos referimos al sistema nervioso central, o sea, al cerebro y a todas las estructuras del sistema nervioso central. Y las eferencias, pues es al revés, lo que va desde adentro, o sea, desde el cerebro hasta afuera, que es pues a los órganos efectores. Y las neuronas conectoras, pues como tal, van a simplemente fungir como un centro de relevo entre las aferentes y las eferentes para poder regular la función del sistema nervioso. Tenemos además que el sistema nervioso autónomo se va a dividir en dos partes, que es el simpático y el parasimpático. Y entre estos va a haber diferencias anatómicas, fisiológicas y de neurotransmisión, que esto va a ser importante para pues, la parte de neuroanatomía, de fisiología y de farmacología incluso. Y pues incluso se considera que son antagónicos el parasimpático y el simpático. Y esto es lo que hace que se mantenga una homeostasis en el cuerpo. Entonces, como tal, hay algunas partes del cuerpo que solamente tienen parte simpática y hay otras que solamente tienen parasimpática y la mayoría tienen de ambos. Y bueno, por ejemplo, hablando ya del sistema nervioso simpático, va a inervar al corazón, a los pulmones, a los músculos de las paredes de muchos vasos sanguíneos, casi de todo el cuerpo, a folículos pilosos, que son como los vellitos que tenemos en la piel, de las glándulas sudoríparas y de algunas vísceras del abdomen y de la pelvis. Aquí como tal, la función del sistema simpático es preparar al cuerpo para una emergencia. Hay esta imagen que viene en el libro de Snell, que es el libro que yo utilicé para estudiar neuroanatomía, que tiene pues esta imagen donde pues es la forma en la que ustedes van a saber distinguir entre el simpático y el parasimpático. El simpático pues es ante una situación de emergencia y pues obviamente ahorita vamos a ver cómo es que se afectan estos diferentes órganos cuando estamos en una situación de emergencia. Entonces, pues vamos a ver que, por ejemplo, se va a acelerar la frecuencia cardíaca porque pues va a ser importante que se distribuya de manera más rápida la sangre a los órganos para poder estar alerta en esa situación de emergencia. Se van a contraer las arteriolas de la piel y el intestino porque en ese momento no es tan importante que pues el intestino esté pasando alimentos ni pues funcionando como normalmente lo hace. Y lo que sí se va a dilatar son las arteriolas del músculo esquelético para que le llegue más sangre, le llegue más glucosa y pueda funcionar pues de manera más rápida. También se va a incrementar la presión arterial y se va a redistribuir la sangre a los órganos principales que van a servir en estas situaciones de alarma, como el corazón, el cerebro y el músculo esquelético. También se van a dilatar las pupilas porque pues ante una situación de emergencia es importante que se tenga un mayor campo visual, entonces por eso es que se dilatan
y se inhiben los músculos lisos de los bronquios, el intestino y la vejiga, además de que se cierran los esfínteres, porque en el momento en el que estamos en una emergencia no es primordial, pues, por ejemplo, necesidades como defecar o orinar. Y también se va a producir piloerección y sudoración, que es lo que pasa de que, como dicen, se ponen los pelos de punta en una situación así de emergencia o tensa, y pues aparte uno suda como para eliminar el calor que puede producir por, pues sí, por correr o cualquier cosa de la situación de emergencia. Y tenemos algo que se conoce como tronco simpático, que básicamente son dos troncos que están distribuidos a lo largo de toda la columna vertebral hacia los lados. Y estos van a servir para que de ahí se distribuyan las, pues sí, las raíces de los nervios para llegar a los órganos diana. Y hasta el final de este tronco simpático van a unirse el derecho y el izquierdo y van a formar el ganglio impar. De hecho, ahí se los señalé en la imagen hasta abajo como de azul. Y bueno, tenemos ganglios en el cuello, tenemos pues ganglios en el dorso, que estos están a nivel del tórax y van a ser 11 más o menos que se van a encontrar a la altura de las costillas. Y tenemos los ganglios pélvicos, o sea, en el sistema simpático solamente los tenemos en estas ubicaciones, porque por ejemplo, pues no están en la parte lumbar de la columna, solamente están en cervicales, torácicos y pélvicos, y los pélvicos están de manera anterior al sacro. Las eferencias, o sea, lo que va desde el sistema nervioso central hacia afuera, se van a ubicar solamente a nivel de T1 hasta L2 o incluso L3. O sea, solamente por aquí van a poder salir neuronas, no más arriba ni no más abajo. Y pues estas van a abandonar la médula porque pues obviamente vienen del cerebro, llegan a la médula y van a salir hacia la periferia solamente en estos niveles y van a seguir este recorrido que les marqué en esta imagen, que es pues a través de las ramas comunicantes blancas anteriores, o sea, por adelante de la médula espinal, y se van a dirigir a los ganglios paravertebrales, que es básicamente lo que les platiqué del tronco simpático. Ahí van a llegar y ya de ahí se van a dirigir a los órganos que van a inervar. Y hay diferentes maneras de los recorridos que puede haber de las eferencias, que siempre es empezar por la médula espinal, luego llega a los ganglios paravertebrales y de ahí puede llegar al músculo liso de las paredes de vasos sanguíneos, de glándulas sudoríparas o de músculos efectores del folículo piloso de la piel. Otro camino que pueden seguir es, pues, llegan a los ganglios paravertebrales y se pueden ir hacia arriba a los ganglios cervicales o se pueden ir hacia abajo a los ganglios lumbares inferiores o los sacros. Y el neurotransmisor que se tiene en esta parte es acetilcolina, que esto también va a ser importante, pero vamos a hacer más énfasis más adelante de esto. También pueden llegar a los nervios esplácnicos, que es el esplácnico mayor, el esplácnico menor y el esplácnico inferior o mínimo, que aquí vamos a ver un poquito de eso, que pues es importante que lo entiendan. Entonces, por ejemplo, para el esplácnico mayor llegan al diafragma y van a llegar luego a los plexos celíaco, renal y la médula suprarrenal, como se los marqué incluso ahí con colores, incluso pues acá con el dibujo. Para el esplácnico medio, aquí hubo un error en la diapositiva, se va a formar por las ramas de T10 y T11 y va a descender hasta el plexo celíaco. O sea, va a llegar como a diferentes niveles porque no va a inervar a las mismas estructuras anatómicas. Y ahora sí, el esplácnico mínimo o inferior, este va a surgir de T12 y va a llegar hasta el plexo renal. Y las aferencias, que es lo que va de afuera hacia adentro, estas van a ir obviamente desde las vísceras, ya sea el estómago, la vejiga o cualquier otro órgano, hasta la médula espinal y ya de ahí van a llegar hasta estructuras centrales como el hipotálamo para formar reflejos o dar alguna respuesta a cierto estímulo. Y el sistema parasimpático, en este caso, ahora vamos a pasar a la otra parte, pues es todo lo contrario, como les había dicho, pues son opuestos, son antagonistas, y en este caso el parasimpático, pues es cuando ya se para la actividad de estimulación, pues de una situación de emergencia. Aquí pues se trata de conservar y recuperar la energía y pues obviamente se va a disminuir la frecuencia cardíaca. Recuerden que en el simpático se aumentaba, se contraen las pupilas porque ya no es tan necesario que tengamos un campo visual tan abierto y aquí ya se aumenta el peristaltismo del intestino y la actividad de las glándulas, además de que pues ya se pueden abrir los esfínteres porque pues ya es un estado más relajado.
y pues también se puede contraer la pared de la vejiga para iniciar la micción. Aquí las eferencias solamente van a estar ubicadas en ciertas partes, o sea, aquí está un poquito más restringido las eferencias que salen a los órganos, que va a ser solamente en ciertos pares craneales como el oculomotor, el facial, el glosofaringio y el vago. Y hasta abajo de la médula espinal solamente con nervios pélvicos o nervios sacros. Y pues el neurotransmisor que se utiliza aquí va a ser igual acetilcolina. Les digo, ahorita vamos a ver más de eso adelante. Por ejemplo, para el nervio oculomotor va a originarse en el núcleo parasimpático, que pues ya lo van a ver como tal en los diferentes pares craneales, o sea, de qué estoy hablando, a qué nivel del cerebro estamos ubicados, y va a llegar hasta el ganglio ciliar, y ya de ahí se va a dirigir a estructuras del ojo, porque esa es la función del nervio oculomotor. Y ahora hablando del nervio facial, se va a originar en el núcleo salival superior y lagrimal, e igual a nivel del encéfalo, les digo, eso ya lo pueden ver en los respectivos pares craneales, y va a llegar al ganglio pterigopalatino y submandibular, porque justamente va a inervar a las glándulas salivales. Esa es la función que tiene el nervio facial en el componente parasimpático. En cuanto al nervio glosofaringio, va a surgir del núcleo salival inferior y se va a dirigir al ganglio óptico antes de llegar a la estructura que va a inervar. Y del nervio vago, pues se origina del núcleo dorsal del vago y va a llegar a los plexos cardíaco, pulmonar, mientérico y submucoso, porque pues ahí es a donde va a llegar después del ganglio para inervar a las estructuras del corazón, del pulmón y de los intestinos. Y en cuanto a las eferencias sacras, van a surgir de S2 a S4, van a abandonar la médula espinal, van a llegar a los nervios sacros, van a formar algo que se conoce como plexo hipogástrico. Ahorita vamos a ver qué es eso, y pues va a llegar a recto, vejiga y a los órganos sexuales. Y en cuanto a las eferencias, es exactamente lo mismo que en el simpático, obviamente en sus respectivos niveles, porque recuerden que aquí está más restringido y va desde las vísceras hacia el tallo cerebral. Y si está muy abajo a nivel de segmentos sacros, va a llegar a la médula espinal y pues va a llegar de nuevo al hipotálamo para dar respuesta a través de reflejos y demás. Ahora sí hablemos de los plexos. Los plexos, o sea, eso también es algo que probablemente van a estar viendo, y es una colección de fibras nerviosas. Como pueden ver, es como una maraña, una red de neuronas que se forman y que van a dar inervación a vísceras, en este caso del tórax, del abdomen y de la pelvis. Entonces, pues se van formando como en diferentes niveles y ahorita vamos a ver algunos ejemplos. En el tórax está el plexo cardíaco, el pulmonar y el esofágico, que pues obviamente van a inervar a estas estructuras y van a estar ubicadas muy cerca de ellas. Los abdominales tenemos el plexo celíaco, el mesentérico superior, mesentérico inferior y el aórtico. Y los pélvicos es el hipogástrico superior y el hipogástrico inferior. Ahora, hablando de los ganglios autónomos, pues es el punto de encuentro entre las neuronas preganglionares y posganglionares, que ahorita también vamos a hablar qué es eso. Básicamente el ganglio es como un punto de relevo entre las estructuras más centrales del cerebro y la médula espinal, y de ahí para encontrarse con los nervios que van a llegar a las vísceras, que pues sí van a ejercer acción sobre ellas. Entonces, por ejemplo, los simpáticos se encuentran en el tronco simpático. Recuerden que era como el tronco que estaba a los lados de la columna. Ahí están los de la parte simpática. Y los de la parte parasimpática están muy cerca del órgano que va a inervar. Por ejemplo, si en el parasimpático va a inervar al ojo, está muy, muy cerca el ganglio del ojo. Y de hecho, no sé si recuerdan que ahorita hablamos del ganglio óptico y de diferentes ganglios, como el submandibular, que pues a eso se refiere, ¿no? En esta parte. Ahora, en cuanto a las neuronas preganglionares y posganglionares, este es otro elemento muy importante, porque las preganglionares son las que están antes del ganglio, como lo dice su nombre, y las posganglionares son las que están después del ganglio, como también lo dice su nombre. Entonces, son tres estructuras muy importantes: la neurona preganglionar, que está antes del ganglio; el ganglio, que es donde se va a hacer como esta relevación de información; y la neurona posganglionar, que ya va a llegar como tal al órgano para inervarlo y ejercer sus funciones. Entonces, también algo bien importante, que esto les va a servir para farmacología, es lo de la acetilcolina y los receptores. Hay dos tipos de receptores que puede estimular la acetilcolina, que son los nicotínicos y los muscarínicos. Los nicotínicos son de mayor potencia y los muscarínicos de menor.
Entonces, esto se debe porque los nicotínicos, aquí como menciona, van a producir un potencial postsináptico excitatorio rápido. Y bueno, pues ya son como mecanismos moleculares que van a ver como tal en el tema de potencial de acción, que pues no es el propósito de aquí. Los receptores muscarínicos pues son un poquito menos potentes porque el potencial que producen es excitatorio y es muy lento por los mecanismos que tienen de entrada de sodio y de calcio y el cierre de canales de potasio. Entonces, ahora sí, hablando de los neurotransmisores, básicamente en esta imagen que está aquí en esta diapositiva se va a resumir todo lo que necesitan saber para farmacología. Hay algunos otros detalles, pero ahorita los vamos a ver. Y es básicamente que la acetilcolina está presente en todo lo preganglionar. Todo lo que es preganglionar va a ser por acetilcolina la neurotransmisor. Y solamente se va a agregar la adrenalina y la noradrenalina en el simpático. Estos neurotransmisores son propios solamente del sistema simpático, porque el parasimpático usa pura acetilcolina. Y también va a depender del órgano, les digo, en esta imagen viene como cuando usa adrenalina, cuando usa noradrenalina e incluso cuando llega a usar acetilcolina. Entonces, esa es la manera en la que van a poder ustedes distinguir en qué estructuras y en dónde se van a utilizar estos neurotransmisores, que les digo que es importante para farmacología. Y ahora hablando de los receptores que se necesitan para la adrenalina y la noradrenalina, son los adrenérgicos, que estos también pues van a ser parte de lo que van a ver en farmacología. Se van a dividir en alfa y beta, y a su vez estos se subdividen en alfa 1, alfa 2, beta 1 y beta 2. Y estos pues va a depender de la estructura en la que estemos hablando. Y les digo, esto va a cobrar mucha importancia cuando vean los temas de farmacología. Entonces hay otros neurotransmisores que están presentes en el sistema nervioso autónomo que son más que nada reguladores, no son tanto estimulantes como los otros tres que vimos de acetilcolina, adrenalina y noradrenalina, como el ATP, el neuropéptido Y la sustancia P. Y bueno, ahora pasamos al sistema nervioso entérico, que este es como otra, se considera una estructura muy independiente porque se ha demostrado que por sí solo puede funcionar sin necesidad del cerebro incluso. Y este está compuesto por dos plexos, ya hablamos de qué es un plexo, que es el submucoso y el mientérico. Ahorita vamos a hablar bien de eso. Y este está ubicado básicamente en todo el tubo digestivo, desde el esófago hasta el canal anal, y pues va a regular la actividad pues, del tubo digestivo. El plexo submucoso está entre la membrana mucosa y la capa muscular circular, recordando pues que hay diferentes capas histológicas, y pues este más que nada solamente controla las glándulas de la mucosa, porque el plexo mientérico va a estar entre las capas musculares circulares y longitudinales, y este en particular va a controlar el músculo y los movimientos de la pared intestinal para que se dé la peristalsis. Entonces, pues ya hablamos de las funciones del sistema autónomo que pues ejercen efectos antagonistas entre unos y otros en un determinado órgano, y hay algunas vísceras que no cuentan con ambos componentes, como les había dicho. Entonces, por ejemplo, el iris del ojo, pues aquí tenemos algunos ejemplos de cómo es el recorrido que sigue. Desde el mesencéfalo llega al ganglio ocilar y ya de ahí llega a la parte pues, de la pupila. Y aquí vemos como cuál es el recorrido que sigue. En cuanto al músculo dilatador de la pupila, que es otra parte del iris del ojo, también tiene cierto recorrido que se describe aquí, como se los puse en la diapositiva. Y, por ejemplo, el corazón en su parte simpática, pues sigue este recorrido que pueden ver en la diapositiva. No quisiera sobrecargarlos de información. Entonces, pues lo pueden revisar ya con más calma, cuál es el recorrido que sigue y más o menos como cuál es el trayecto de las fibras nerviosas. En su componente simpático, como en la diapositiva pasada, y en el parasimpático, como en esta diapositiva que están viendo aquí. También la vejiga urinaria tiene un componente simpático que sigue este recorrido que se muestra aquí, y el parasimpático tiene otro recorrido que se muestra en esta diapositiva. O sea, son muy diferentes si se fijan, pueden ser un poco parecidos, pero sí son distintos el simpático y el parasimpático. En cuanto a la eyaculación, solamente es simpática, no tiene un componente parasimpático. Y esto se da pues por el efecto que ejerce los nervios, la estimulación nerviosa a través del músculo liso que está presente en los conductos deferentes, las vesículas seminales y la próstata para que se expulse el semen por la uretra. Y este es el recorrido básicamente que sigue, recuerden, es simpático solamente. Y esos son solamente algunos ejemplos de cómo es que se da la inervación autónoma, simpática y parasimpática.
Y pues sería todo. Espero que pues hayan aprendido algo con esto y cualquier duda pues nos la pueden hacer saber.